Hola a todos, a todas. Hoy tuve que cambiar de escenario. Buenas a todos. Hasta ahora todas las que saludaron. Ahí se escucha un poco mejor. Sí, ahora sí se escucha bien. Ah, bueno, debe ser porque no sé qué, no estoy queriendo. A ver, Ahora no se te escucha. Creo que no se te escucha, Ronald. hasta el momento Ahí sí. desactivé alguna función del micrófono de la computadora. Ahí sí se te escucha bien. Y no me di un momento de intimidad con mi hijo para que me... No se escucha. Sí se escucha. Ahora sí, Sí, Melanie. ahora sí se escucha. Ahora sí. Eh, bueno, Ahora se le escucha, ¿o no? Yo te escucho. perfecto. 1, 2, 3, probando. Sí, 1, 2, 3. Hoy no tenés cuadros. En la casa de mi mamá no hay cuadros. ¿No le regalaste ninguno? Eh, sí, sí, alguna vez creo. Sí, le regalé. Puedo poner una esculturita de la Mabel Virgen. Eh, no, pero es, es una habitación. Por lo No menos se está. escucha, dice Melanie, pero ¿alguien más no le escucha al profe? Sí, se escucha, dice Natalia. Ana Inés se escucha. Eira Saracho se escucha. Sebastián Valesani también. Joya, dice. Perfecto, no, sí está. Tam, tam, se escucha. Perfecto, todas escuchan. Todas escuchan. Perfecto, gracias Belén Acosta. Entonces, vamos a ir preparando. Vamos a poner grabar. El otro día Martín no me hizo. Martín era el que estaba grabando, ¿no es cierto? Carlos No. Abel. A Carlos Abel. Carlos Abel no me hizo llegar la grabación. No sé si se conectó ya. Hoy estoy todo espelucado. Anduve por afuera y el viento está terrible. Demasiado lento. Ujú. Bueno, bueno, están viendo, ¿verdad? ¿Estás compartiendo? Sí. No, en mi compu está muy lenta. Ahí sí, sí. Voy a apagar mi cámara por las dudas. Hola. Sí.
escuchan, ¿verdad? Se escucha, se escucha, sí. Perfecto. Estamos ya son las 4, ¿no? Son las 4 en punto. Esperamos un par de minutos. Dale, dale. Bueno, vanguardias en ruptura en el siglo XX. Vamos a desarrollar de cierta manera tres temas bastante potentes, siguiendo la línea de reflexión entre arte y poder. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Y prosigo. Se cortó un poquito, pero creo que se escucha. Sí, se escucha. Bueno, entonces, como les decía, vamos en esa línea de relación entre arte y poder. Según nuestra forma de ver, aparece un nuevo espacio, un nuevo momento en la historia de la cultura y el arte, que es el inicio del siglo XX, ¿no? El inicio del siglo XX va a aparecer como un momento disruptivo, así como aparecieron las revoluciones relacionadas con el romanticismo y todos sus ecos en América, en el Nuevo Mundo. A nosotros nos parece que el siguiente momento disruptivo, importante, valioso de ser rescatado en esa relación de arte y poder, tiene que ver con las vanguardias a principios del siglo XX, del siglo pasado. Estamos hablando de ya transcurridos 100 años a esta parte. Para esta clase hay tres respaldos bibliográficos. Por un lado, Nicolás Casullo, Ricardo Foster y Kaufman. Hay un texto de la página 95 a la 193, que es Estética y Rupturas, Expresionismo, Futurismo y Dadaísmo. En realidad desarrolla el concepto de vanguardia en general, el capítulo anterior, el cual también recomiendo, pero básicamente en este va a retomar todos esos conceptos y va a profundizar desde la mitad del capítulo aproximadamente en tres expresiones como que van a ser como los, las expresiones más fidedignas de esa relación entre la política y el arte. La política, la intelectualidad y el arte, que son las tres personajes, el intelectual, el político y el artista, que van a generar estas cuestiones y estos movimientos de vanguardia. En ese caso, el expresionismo va a estar muy vinculado con la izquierda socialdemocrática. El futurismo va a tomar al final el camino de la derecha y el dadaísmo del anarquismo. Es por esto que desarrollan estos, estas tres vanguardias, especialmente como para poder entender esa relación entre arte, intelectualidad y política. El otro texto va a ser en este orden es el que recomiendo su lectura, ¿no?
arte experimental, que va a estar, que va a ser uno de los capítulos de la página 557 a la 597. El Gombrich es son textos en realidad la mayoría muy amenos de leer. En este caso va a desarrollar justamente el acto experimental eh, que se produce en la primera mitad del siglo XX. Y por último, un texto, un artículo que habla sobre los... perdón, no es un artículo, es todo un libro en cuyo capítulo de la página 53 a la 76 va a desarrollar los fundamentos de la pedagogía de la Bauhaus, premisas, paralelismos y tendencias. A nosotros nos interesa muchísimo el desarrollo de la Bauhaus porque es una de las propuestas que va a materializar, bien digo, materializar, o sea, poner en materia los conceptos más vanguardistas acerca de la comunicación y va a ser denominada en la historia del arte como la gran escuela democrática del arte, donde se va a producir esa ligazón que otrora tenía la artesanía con el arte, ¿sí? O sea, lo manufacturado con el arte. La Bauhaus va a venir a relacionar la industria con el arte, que son que vendría a ser lo coherente con lo contemporáneo, ¿no? Bien. Para poder empezar a desarrollar, básicamente nosotros tenemos que fijarnos en este término principalmente, que va a aparecer, si bien ya es utilizado en en distintas tradiciones culturales, el término vanguardia se va a tomar desde la primera mitad del siglo con el concepto, va a hacer referencia a un concepto militar que es, la vanguardia es la que está por adelante de la guardia, ¿sí? Va a ser en las formaciones militares, eh, toda esa formación de hombres más preparados que van a ir a la guerra dispuestos a morir. Van por delante de la guardia, avant-garde, por delante del jardín en realidad. Avant-garde es vanguardia, por delante del jardín, que remite a ese concepto militar de ir por delante de la guardia de frente. O sea, son los hombres más fuertes que van a abrir fuego y van a hacer frente a la batalla dispuestos a morir porque van a ser los primeros que van a recibir los impactos en la guerra. Esto es algo que debemos comprender porque toda vanguardia nace para morir, porque no de ninguna manera puede institucionalizarse, porque si se institucionaliza, deja de ser vanguardia. Nicolás Casullo va a decir que la vanguardia nace para superar el divorcio entre el arte y la sociedad. ¿Por qué? Porque vincula justamente estas tres dimensiones que van a personificar el político, el intelectual y el artista. Van a aparecer tremendamente ligados, muy relacionados y entramados en esta parte de la historia y justamente el arte va a terminar de estar divorciado de la sociedad. Va a decir Adorno, no hay belleza como modo estético de representación, porque precisamente lo que pone infinitamente en discusión el arte es la representación del mundo. El arte, más que discutir el mundo, discute con los lenguajes que lo instituyen, con las discursividades que legalizan y aseguran lo real, pues no existe mundo, existe construcción de discursos acerca del mundo. Es entonces que hay que empezar a trabajar, dirán los intelectuales y los artistas, sobre la construcción de ese lenguaje que construye el mundo. Y es ahí donde se van a concentrar las vanguardias, por eso vamos a tener una variante tan grande de expresiones y lenguajes, por sobre todas las cosas,
una diversidad de lenguajes y una creación y renovación de lenguajes en esta época de las vanguardias. Porque ahí está el meollo, el nodo principal de las vanguardias, es en construir un nuevo mundo, porque este mundo moderno, capitalista, liberal que se vino construyendo, llegó a un resultado que es la Primera Guerra Mundial. Y esto es resultado de una burguesía que propone al desarrollo ad infinitum como una de las propuestas que propone es justamente como la gran solución. Y esta forma, este lenguaje, este discurso, esta construcción de el desarrollo ad infinitum cae y las vanguardias empiezan a cuestionarlo, ¿sí? Y sobre todo va a ir planteando una nueva manera de leer y de construir un nuevo mundo, porque esa sociedad burguesa es la que ha fracasado y ha generado inclusive más de 15 millones de muertos. Sea lo que sea que expresa la obra de arte, no puede decirse de otro modo. Si pudiera decirse de otro modo, la obra de arte sobraría. Por lo tanto, se termina de configurar esta idea y esta escisión del lenguaje artístico, de la manifestación a través de la obra de arte, como algo único posible de decirse en el mundo. ¿Sí? Lo puede decir la filosofía, lo puede decir la ciencia, lo puede decir la religión, pero termina de cerrar esta idea que la obra de arte tiene algo que decir y no lo puede decir la ciencia, no lo puede decir la religión, no lo puede decir ninguna otra dimensión del conocimiento humano. Esta obra de 1920 viene a echar por tierra todo tipo de representación clásica, ¿no? Debemos reconocer primeramente que lo que veníamos viendo hasta el momento, o sea, nosotros hemos pegado un salto de un siglo, ¿no? Del romanticismo, un poco más de un siglo, del romanticismo a las vanguardias, porque estamos haciendo un recorrido que intenta ligar, intenta hilvanar a lo largo de la historia del arte, el arte con la política, con ese, esa expresión de poder, y es aquí donde surge, ¿no? Nuevamente esta idea muy fuerte de que el arte surge de la ligación con el poder. Obviamente que tiene que ver con un poder que va a venir de parte de las revoluciones obreras, por ejemplo, ¿no? Con las revoluciones de izquierda. En muy pocos casos las vanguardias van a estar como el futurismo ligadas a la derecha. En general, las vanguardias, los vanguardistas van a ser revolucionarios que están despotricando, renunciando a la burguesía y afiliándose a una clase revolucionaria obrera. Esta representación de los autómatas republicanos de George Grosz nos está renovando profundamente la forma de representar. Veníamos de un siglo dedicado al neoclasicismo, de cierta manera a ciertos atisbos del romanticismo. Luego surge el realismo, que nos va a decir esto es lo que hay, esto es lo que se ve. Courbet nos va a mostrar la realidad tal cual es. Ni revolución, ni artista, ni nada que se le parezca, soy simplemente un revolucionario que va a pintar lo que ve, va a decir Courbet. Y en esto, el camino que toman las vanguardias, como les decía, va a ser el camino del arte en sí mismo. Hay un tipo de realidad única en el arte, ¿eh? Una experiencia que no puede hacerse en otro ámbito de la cultura, y esto se termina de asumir. Luego el realismo, ¿sí?, que va a tomar unos 40, 50 años de la escena europea, va a surgir, y también con sus ecos en Estados Unidos, en menor medida, pero existe también en el Río de la Plata.
en Brasil, luego de ese realismo va a venir lo que es el impresionismo, pero el impresionismo es la cúlmine de la cultura urbana, ¿sí? No hay una cuestión, si bien todo acto es político, no hay una cuestión, una decisión ideológica política tan fuerte como va a surgir luego del impresionismo, en realidad el postimpresionismo, que es un abanico de caminos que se van a abrir luego del impresionismo, aparece, disrumpen justamente las vanguardias para reforzar esta idea, como les decía, que lo que hace el arte no lo puede hacer ningún otro ámbito del conocimiento de cualquiera de las culturas. Y sobre todo, obviamente, pensando en la cultura europea y eurocéntrica. Voy a dar entrada a alguien que estuvo llegando recién. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Se escucha? ¿O se dejó escuchar en algún momento? Se corta un poco. Se escucha, pero hay como una especie de vientito en tu micrófono, pero se escucha bien. No sé si estará moviendo algo, tal vez. Bueno. No. Pero se escucha y ya no se corta. Perfecto, muchas gracias. Estamos presentando entonces. Y en esto, Gombrich va a venir a plantear específicamente cuál es la función del artista moderno. ¿Qué es lo que debe experimentar un pintor y por qué no ha de contentarse con sentarse ante la naturaleza y pintar lo que mejor sepa? Él va a empezar a especular sobre esta idea de qué es ser artista en el siglo XX y por qué el campo de la experimentación. Pintar lo que es. Por lo tanto, ha de pintar lo que siente, lo que le refleja a él lo que observa, ¿sí? Y en esto va a haber una gran ampliación de los horizontes europeos, ¿sí? Y se va a empezar a conocer con estupor, ¿sí? Como en su momento se conocieron las excavaciones de Pompeya y Herculano, también con mucho estupor y mucha admiración, se van a empezar a conocer una serie de culturas de mano de los etnógrafos, ¿sí? Acuérdense que la etnografía, la antropología, mejor dicho, los antropólogos, fueron instrumentos de la colonia. Por lo tanto, avanzaron en una serie de territorios para las colonias, investigando, indagando acerca de las culturas locales, extrayendo absolutamente todo ese conocimiento y llevándolo a Europa. Esto crece el conocimiento acerca de estas culturas. Europa amplía sus horizontes y empieza a reconocer que hay otras formas de representación ligadas al ser que no son la mímesis, ¿sí? Que son la posibilidad de sentir y expresar otras cosas que tienen que ver con el espíritu y con las cuestiones culturales, con otras formas de deidades, como nosotros podemos ver en estas máscaras ritual papúa de la región del Golfo, Nueva Guinea. Hacia 1880 se conocía, por ejemplo, este tipo de expresiones artísticas, expresiones de estas culturas. Y esto, acuérdense que Gombrich va a volver siempre a un momento de la historia que son los egipcios. Los egipcios, en su libro de los muertos, por ejemplo, nos ejemplifican que el egipcio no podía dejar de representar lo que conocía, más allá de lo que veía, ¿sí? Y si bien la racionalidad de la cultura clásica
de la cultura clásica vino a corregirnos a través de la razón, nuestra forma de ver, inclusive nuestra forma de componer a través de los cánones. De esta misma manera dice que nosotros podemos, con todo ese proceso de racionalización, Gombrich dice, nosotros podemos llegar a sacarnos el egipcio de encima, pero no, el egipcio no se va a dejar de manifestar en nosotros. Entonces empieza también a incluirse otras formas, como por ejemplo las orientales. En el arte chino, el arte existe no para la comunicación, sino que se genera para la contemplación. Por lo tanto, las expresiones artísticas van a estar vinculadas de manera muy cercana a los actos de, por ejemplo, de meditación o de reposo, de relax. Por lo tanto, lo que se dibuja no tiene por qué ser mimético, sino que tiene que servir para la contemplación. Luego, bueno, una serie de, como les decía, de racionalizaciones acerca de la mano de la cultura clásica, con, por ejemplo, también en el siglo XV, la generación de las perspectivas renacentistas, van a venir a racionalizar absolutamente nuestra concepción, y esto lo tenemos muy incorporado en nuestra cultura. Aún así, de esta misma manera, esa capacidad de observación se exacerba hasta generar lo que se conoció en el siglo XIX, el último cuarto del siglo XIX, como el impresionismo. Este es un cuadro que en la cultura euroamericana, por decirlo de alguna manera, es señero, porque se llama Impresión amaneciendo de Claude Monet. Esta impresión amaneciendo es un cuadro pintado muy rápidamente al amanecer en el Sena, que fue expuesto por primera vez en una exposición en el estudio del fotógrafo Nadal, y que la crítica arremetió fuertemente, tildándole de simples impresionistas, porque lo único que hacían era recoger la impresión de luz. Rápidamente estos artistas recogen el guante y se autodenominan impresionistas, generando una bisagra en la historia del arte que tiene que ver con dejar absolutamente de lado todo tipo de racionalización de técnicas e intentar incorporar las impresiones de lo que se está viendo. Pero superado esto, justamente se establecen una serie de caminos con el postimpresionismo que nos van a llevar a superar la mera impresión para empezar a trabajar lo que pasa dentro de los artistas con esa percepción, ¿sí? De la impresión pasamos a la percepción. Hemos llegado a darnos cuenta cada vez más desde aquellos días de que nunca podremos separar límpidamente lo que vemos de lo que sabemos. Dice Gombrich, el egipcio puede ser suprimido en nosotros, pero jamás será derrotado por completo. Por lo tanto, va a darse de cierta manera rienda suelta a esa construcción de los nuevos lenguajes que a nosotros nos van a permitir no solamente plasmar o representar lo que vemos, sino también lo que conocemos o lo que sentimos. El arte europeo había perdido por su prolongada carrera expresividad intensa, claridad estructural y espontánea simplicidad en cuanto a su realización técnica a lo largo de este tiempo. El siglo XIX, fíjense que pegamos un salto, había llegado a todas estas pérdidas. En una de sus cartas, Vincent Van Gogh, que es uno de los que abre uno de los caminos, ¿sí?, que nos va a llevar posteriormente al expresionismo, nosotros tenemos el impresionismo y luego tenemos todo un momento
de apertura en abanico de muchísimos caminos que se los va a conocer en la historia del arte como el postimpresionismo. Van Gogh va a estar en uno de los caminos, y Van Gogh explicó cómo se puso a pintar el retrato de un amigo que le era muy querido. El parecido convencional solo era el primer paso. Habiendo pintado el retrato correcto, procedió a cambiar los colores y el ambiente. Exageró el hermoso color naranja de los cabellos, con naranja, cromo y limón. Y detrás de la cabeza no pintó la pared vulgar de la habitación, sino el infinito. Hago un fondo sencillo, dice él, con el azul más rico e intenso que la paleta pueda proporcionar. La cabeza de un rubio luminoso, como una estrella en el firmamento. Ay, mi querido amigo, el público no verá sino una caricatura de esta exageración. Pero, ¿qué puede esto importarnos? O sea, hay realmente un momento de inflexión que va a permitir la profundización de este camino expresionista con Van Gogh. Y tiene que ver con transitar los caminos que solamente el arte puede hacer. Así, estas expresiones del arte africano que pueden resultar un tanto extrañas a esa cultura europea, empiezan a incorporarse a las expresiones artísticas europeas. Empieza, de cierta manera, esa deformación expresiva para poder justamente, como les decía inmediatamente antes, transitar estos caminos que solo el arte con su gesto, con sus particularidades, con sus singularidades puede darnos. Es así, por ejemplo, el mismo Edvard Munch, que va a pintar El Grito, ¿sí? Primero realiza esta gran sensación, digamos, y esto suele remitirme a un momento en el cual yo lo suelo relatar como para que comprendan la diferencia entre lo que se ve y lo que genera el paisaje en mí, ¿sí? Que tiene mucho que ver con lo que está pasando espiritual, intelectual, racional o sentimentalmente con la persona que lo está observando. ¿Sí? El relato de esta, de esta, de esta obra dice que estaban charlando muy intensamente con los tres que iban caminando y de repente él observó este paisaje, el atardecer con esos colores absolutamente encendidos y vio moverse absolutamente todo el mundo en su esencia finita de ser humano. Y esto realmente le causó un impacto tal que no pudo sino tratar de ponerlo en una obra de arte, que es una de las grandes obras de arte, El Grito, de 1895, viene a marcar también todo un momento, toda una época de cambio de siglo. Los cambios de siglo han generado, y en esto va a ser muy muy bien desarrollado por Casullo, Foster en este libro que yo ya les facilité. En este libro ustedes van a encontrar en ese capítulo todo un desarrollo. En el de vanguardias hay un primero, en el tiempo de las vanguardias artistas y políticas, el teórico número 4, ese es el cual va a desarrollar muy bien lo que es la vanguardia. Y en el teórico 5, estéticas y rupturas del expresionismo. Pero, como les decía, lo que desarrolla muy bien Casullo en ese texto es cómo los cambios de siglo generan una aceleración de tiempo en virtud de lo que está viviendo la sociedad y sus cambios tecnológicos. Nosotros nos hemos acostumbrado, pero el gran cambio, el gran salto tecnológico se dio justamente del siglo XIX al XX,
con una serie de sensaciones en la cultura de un vacío tremendo que, por ejemplo, esta obra lo traduce y perfectamente. Luego van a encontrar citas, o sea, desde la Nana Fine hasta Simpson, a este grito desesperado al asumir esta finitud humana de Eva Munch. Los expresionistas sintieron tan intensamente el sufrimiento humano, la pobreza, la violencia y la pasión que se inclinaron a creer que la insistencia en la armonía y la belleza en el arte solo podían nacer de una renuncia a ser honrado. O sea, para ser honrado había que, allá arriba vamos a tener las espigadoras de Millet, si mal no recuerdo, si mal no le pongo el apellido al cuadro, esas espigadoras justamente son parte de lo que se va a iniciar con el realismo. Eso es la cuestión de empezar a contar lo que realmente pasaba en las ciudades y alrededor de las ciudades. La obra Pobreza de Hat Colville, una mujer que va a pintar esta situación tremenda de la mortandad de un niño, era extremadamente frecuente. No estamos lejos de las grandes gripes, la gripe española, las situaciones similares a las que estamos viviendo, nada más que en un mundo que no tenía prácticamente situaciones salubres en sus ciudades como para poder hacer frente. Es así que este movimiento que va a tener el expresionismo, que es contrario al impresionismo, o sea, si nosotros en el impresionismo vamos a pintar lo que vemos, y si nosotros tenemos un cuadro, ¿sí? Y en el impresionismo vamos a pintar lo que aparece de este lado, ¿sí? Y en el expresionismo vamos a pintar lo que aparece de este lado, nuestro reflejo, ¿sí? Y esto es lo primero que va a aparecer, ¿sí? Va a darse una línea que va a tener epicentro. Si el impresionismo tuvo epicentro en París, como la gran ciudad europea, el expresionismo se va a centrar, si bien se va a dar en muchos países, se va a centrar en Alemania por el desarrollo tan profundo de la filosofía existencialista que ha tenido. Y entonces de ahí surge el puente, o también llamado Die Brack. En 1906 genera un encuentro de artistas que va, como les decía, tiene epicentro en Alemania, tiene como objetivo efectuar una ruptura total con el pasado y luchar por un nuevo amanecer. No dura mucho tiempo, como buena vanguardia, se disuelve 7 años después, cuando el grupo Der Blaue Reiter, que es el jinete azul, comienza su investigación en un sentido no figurativo, porque hasta aquí el expresionismo venía todavía con la idea de figuración, o sea, hacer referencia a objetos o a situaciones que existiesen en la vida real, sí abandonando por supuesto la mímesis, ese deseo de emular o de replicar lo que se ve en la realidad. En este caso ya el puente había abandonado todo tipo de deseo de mímesis y sí había iniciado el camino de representar no solamente lo que se veía, sino también lo que se sentía y lo que se conocía, ¿sí? Para volver a Gombrich. Es así que en este retrato de soldado, un autorretrato de soldado, obviamente con una prostituta, un soldado de la Primera Guerra Mundial, él se autorretrata en Kirchner como con su mano cortada, y de una manera que nos viene a sorprender porque la expresión exagerada, la elección de los colores, los rasgos extremadamente afilados, las formas que tienden a geometrizarse, va a cambiar muy fuertemente
de lo que nosotros veníamos observando, por ejemplo, en ese cuadro de Impresión Amaneciendo o en esas cuestiones del impresionismo. Aquí vamos a ver de que empieza el tratamiento de los colores planos. Eric Heckel en 1910 va a pintar este desnudo que bien parece un grabado, ¿no? De manera muy, muy brutal, de una manera este, muy original para lo que se venía pintando en el momento. Otra de las obras que a mí siempre me han gustado mucho, La leyenda de Santa María Egipcíaca, de Emile Nolde. Emile es uno de los grandes artistas que va a pintar esta obra hacia 1912 y que es parte de el puente, ¿sí? de esta formación artística con epicentro en Alemania. Va a surgir inmediatamente, como les decía, en 1911, pero se disuelve en 1913 la anterior formación, del Caballero Azul, del Blauer Reiter. El Blauer Reiter lo que va a atender es a una geometrización y una abstracción. Sus objetivos, ¿sí?, van a ser coordinar y apoyar mediante exposiciones internacionales escogidas con sumo cuidado y mediante escritos teóricos y polémicos todas las tendencias a través de las cuales la esfera del arte se distingue netamente en la naturaleza y la determinación de las formas artísticas dependen solamente de los impulsos interiores del sujeto. Va a tener una tendencia a la abstracción y a la geometrización o al informalismo, también puede ser. Aquí vemos esta obra del gran doctor de Alfred Kubin, donde está presente nuevamente esta idea de la muerte, de la enfermedad, de lo trágico, absolutamente trágico, con una deformación muy fuerte. O sea, yo creo que lo llegan a percibir de lo que es estas dos figuras intermediadas por, obviamente, el sentimiento y la racionalidad del artista. Aquí vemos Dos gatos azul y amarillo de Franz Marc de 1912, donde la clara geometrización de las formas aparece, irrumpe de manera muy clara, y esta intención de empezar a expresar el movimiento también, ¿no? Dos gatos azul y amarillo son una obra que poco les falta para llegar a la abstracción de círculos, de, de triángulos, de formas que tienden a ser envolventes y a generarme movimiento. Y llegamos así a expresiones como esta primera acuarela abstracta, es la primera impresión, una primera composición de Vasily Kandinsky, un ruso siberiano que va a ir tomando muchísimo protagonismo en la Europa y luego en Estados Unidos. Va a ser uno de los grandes artistas del siglo XX, porque va a renovar con su automatismo psíquico, con una serie de composiciones relacionadas o inspiradas por la música, que lo llevan a hacer una serie de esbozos de manera muy espontánea que hasta el momento no se habían visto. Esta es otra composición de Kandinsky, donde geometriza mucho más las formas, pero sigue siendo un artista cuyo privilegio es el de la espontaneidad, el de la desarticulación o la articulación absolutamente original de las formas. Aquí esta obra de Paul Klee, de 1922, también está con un concepto de geometrización y abstracción muy fuerte. Reconocemos todavía una cara o una máscara que bien nos remitiría, por ejemplo, a esas expresiones a esas expresiones africanas que habíamos visto al principio con esas máscaras, ¿no?
la utilización del color plano, el remitir a unas pocas formas figurativas, pero el resto ha pasado a un proceso de abstracción muy fuerte. Aquí de Paul Klee también, ¿sí? Esta otra obra que ya pierde, o sea, genera una sensación espacial bidimensional en el límite con lo tridimensional que nos pone en jaque y nos hace pensar lo maravilloso que ha sido esto, a lo cual estamos muy acostumbrados actualmente, pero que en 1922, en nombres absolutamente rigor, etiqueta y demás, venía como algo sumamente disruptivo, provocador, amenazante para todo lo que era la cultura burguesa. Así también vamos a tener, estamos en tiempo. Bien. Bueno. Así también vamos a tener otra vanguardia, ¿sí? Por ese lado habíamos visto el expresionismo, y todo este expresionismo, vamos a volver un poquitito aquí, todo este expresionismo está vinculado, ¿sí?, a políticos e intelectuales de izquierda, ¿sí? No es casual que Kandinsky le haya mencionado que es ruso, fue parte de toda la propuesta revolucionaria, y en su momento inclusive la revolución termina armando una diáspora, porque no es inaceptable que se pierda absolutamente los parámetros de la representación clásica, porque en la libre interpretación está profundamente arraigado un individualismo y la posibilidad de desarrollo de espíritu propio, y esto es tremendamente peligroso, inclusive para el comunismo, especialmente también para ciertas expresiones de que después vamos a ver del futurismo, que está ligado justamente a la derecha nazi, o las diferentes expresiones de la derecha en Italia o en España, por ejemplo. En los dos casos, tanto comunismo como la izquierda a través del comunismo, como la derecha a través del nazismo, o todo tipo de expresiones totalitaristas, sacan de sus esquemas cualquier tipo de expresión de arte vanguardista, volviendo a fuertes tendencias neoclasicistas, y a parámetros mucho más conservadores de expresiones artísticas. En este caso, como les decía, el expresionismo en Alemania va a estar vinculado a Alemania con Rusia, y va a haber una vinculación muy estrecha entre los políticos y los intelectuales de la socialdemocracia, que luego va a transformarse en el comunismo. Esto bien los desarrollan Casullo Foster y Kaufman. Va a irrumpir también, ¿sí?, en la escena lo que es el futurismo. Nace en una Italia con su primer manifiesto en 1909, tiene un gran exponente que es Filippo Tommaso de Marinetti, y va a aparecer, esto hay que comprenderlo, digamos, en una Italia muy retrasada, más rural que urbana, ¿sí? Una Italia que necesita renovar su imaginario respecto a lo que es el desarrollo. Por lo tanto, el arte va a servir para educar, ¿sí? Va a tener cierta impronta pedagógica, va a ser considerado un movimiento violento. Muchos de los artistas son también soldados que van a la guerra, van a participar de las guerras mundiales. Es violento, modernizador, contraacadémico, opositor a la moral cristiana,
de cierta manera puede llegar a ser misógino porque hay una actitud bastante machista en función de los artistas y cómo se expresan. A favor de la vida moderna capitalista, la ciudad, la técnica, la fábrica. En su manifiesto, esa vez es más importante que la obra misma, politizar el acto creador, o sea, asumir la acción pedagógica de esa obra artística. Hay una modernidad un tanto arcaica que se refugia en las instituciones, va a decir Casullo. Trabajan en el exclusivo espacio de la actualidad lanzada hacia el futuro. O sea, lo que va a trabajar las temáticas son la actualidad vista hacia el futuro, ese futuro cuyo desarrollo industrial es imparable. Van a reivindicar la guerra como una maquinaria bélica, la bomba, la muerte como purificadora de un mundo que no tiene norte, ni sentido, ni ideal. ¿Sí? Como les decía, lo van a ver en Casullo, lo desarrollo como un movimiento machista, misógino. En el tiempo de las masas, la técnica guerrera, los asaltos violentos, al poder de las guerras que templan, de lo místico redentor, de la destrucción que permitirá un mundo mejor. Todo esto lo va a mirar, en donde va a echar luz. Este es el tiempo que en algún modo anuncia Nietzsche y que contextualizan y forman parte de todas las vanguardias en realidad. Aquí vamos a tener de Carlo Carrà las nadadoras, ¿sí? Lo que se le reconoce al futurismo es la incorporación de la idea de movimiento, ¿sí? Fíjense que en este caso, estas nadadoras en el agua aparecen con movimiento, ¿sí? Esto es una de las cosas, la vibración, la velocidad, es algo de sumo interés para el futurismo, de muchísimo interés para esta gente. Y va a empezar a renovar justamente esta representación. También van a trabajar la abstracción, la geometrización, el facetar las formas, y va a hacer un preanuncio de cierta manera. Hay mucho del lenguaje futurista, esto Umberto Boccioni, se llama Estados de Ánimos 2, de 1911. Esto va a estar dando elementos para que luego surja el cubismo. Cubismo y futurismo están muy, muy ligados, pese a que el cubismo fue desarrollado por mucha gente de izquierda. Pero en este momento es una cuestión de época en la cual unos u otros renuevan completamente ese lenguaje. ¿Sí? Hay que construir este nuevo mundo. Vuelvo a esas palabras iniciales que tenía para con ustedes, retomando esta idea de Adorno, que decía que el mundo no existe en sí, sino a través de las lecturas o los discursos que nosotros construimos de él. Por lo tanto, lo que van a trabajar estas vanguardias es en la renovación. En este caso, la mecanización, la velocidad. Imagínense que de ir a caballo, unos 20, 25 kilómetros máximo por hora, pasan los automóviles al doble de velocidad. Y esto es una cosa incomprensible. Una de las cosas que se pensaba era que los cuerpos iban a mutar de tal manera por la velocidad que se iban a deformar con formas aerodinámicas. Así, por ejemplo, Umberto Boccioni hace esta escultura que se llama Formas únicas en la continuidad del espacio y tendía a hacer los estudios de las deformidades que el hombre o la mujer iban a tener al desarrollar estas velocidades cada vez mayores. Aquí de Giacomo Balla, esta lámpara en el barco que lo que empieza a manifestar es este gran asombro por un invento que es la iluminación artificial a través de energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? O a través del alumbrado público. Esto empieza a aparecer como algo propio de las ciudades.
Este mismo autor va a pintar esto utilizando de cierta manera la idea del puntillismo, que es una de las corrientes postimpresionistas. Se llama Muchacha que corre en el balcón, y lo que va a hacer es a registrar, ¿sí?, esta secuencia del desplazamiento de una persona en el balcón. Ya mucho más geometrizado, el mismo autor nos va a proponer profundidades dinámicas, donde el juego de la luz, las dinámicas del movimiento van a estar tratando de ser plasmadas en esta obra absolutamente geometrizada y abstracta. También en escultura vamos a tener estas profundidades dinámicas, ¿sí?, hechas en 1912 por el mismo Giacomo Balla, ¿sí?, compuestas por maderas terciadas, por láminas de madera, aparentemente serán sin madera, parece. O pueden llegar a ser también láminas de metálicas, donde se hace totalmente abstracto los movimientos y las formas. Un submarino, la representación de un submarino. Acuérdense que en este momento es donde surgen los grandes transatlánticos, la comunicación a través del océano, se generan esta cuestión de los primeros movimientos buscando la aviación. Y va a surgir como tercera toda esta situación del futurismo está en ligación muy profunda con los políticos intelectuales de la derecha, ¿no?, del nazismo, del fascismo, de las expresiones de la derecha, tanto en Italia, Alemania, como en España. Y esto es lo que va a tener resultado un arte muy, muy ligado al desarrollo tecnológico, a la velocidad, a todo lo que sea la modernidad, o sea, tratando desde el presente generar un imaginario en esa población italiana tan atrasada de lo que era la modernidad y ese deseo de la modernidad. O sea, el nazismo no se da de manera disruptiva, por la fuerza, genera, por supuesto, fuerza, reacción y violencia, pero en realidad el nazismo surge por elecciones democráticas. Por lo tanto, había toda una construcción, un imaginario que se fue generando a lo largo de los años, y el futurismo fue parte de ese aparato. Voy a entrar un momentito a darle entrada a alguien o no. ¿Me están escuchando? Siguen escuchándome, ¿no? Sí, estamos acá. Ah, perfecto. Bien. Sigo entonces porque nadie entró, parece. Bien. Aquí para volver a la videollamada cuando quieran. ¿Estoy bien? ¿Me escuchan? Sí. Sigo entonces presentando. Sí. Así surge en la misma Europa, un poquito más tarde, ya de vuelta de todas estas propuestas, tanto como el expresionismo como el dadaísmo, que terminaban siendo incorporadas, institucionalizadas, perdían fuerza. Surge un movimiento que es tremendamente disruptivo, ahí sí, tremendamente irreverente. El dadaísmo, que viene de la idea del balbuceo, o sea, en un café, reunidos en París, un grupo de artistas, por qué nombre se le va a poner a este movimiento, y toman el diccionario y abren una página y ciegamente señalan una palabra que era Dada.
Dada que aparentemente les cerró en su idea, porque por un lado era una forma de algunos pueblos africanos de llamar a una vaca sagrada, una imagen sagrada, que bien podría ser una nueva, como una especie de, de burla hacia el fetiche del arte, no fetiches del arte, pero también hacía referencia al da, que es de las criaturas, de los niños, que aún sin saber a leer, balbucean, tratando de expresar algo, pero que no tiene las características de la expresión del lenguaje, ¿no? Entonces aprovecharon esta situación, dentro de otras posibles significados, como para autodenominarse dadaístas o dada. Dada nació de una rebelión que en aquel momento era común a todos los jóvenes, una rebelión que exigía una adhesión completa del individuo a las necesidades de la naturaleza, sin consideraciones para la historia, la lógica, para la moral común, que es todo el valor burgués que en ese momento estaba estallando. Para el honor, para la patria, para la familia, para el arte, para la religión, para la libertad, para la hermandad. En contra de todo eso. Nada de eso era cierto. En nada de eso creía el dadaísmo. Son artistas muy jóvenes, muy irreverentes, tremendamente irreverentes, en contra de los valores socioculturales burgueses, porque los burgueses esto se produce, el dadaísmo se produce prácticamente entre guerras, y por lo tanto es una sensación, ellos lo sabían, digamos, se había finalizado la Primera Guerra Mundial, había quedado devastada, había generado 15 millones al menos de muertos, por lo tanto, decían que, sostenían, mejor dicho, que la burguesía, todo esto, toda esta cuestión cultural burguesa, había llevado al fracaso profundo. ¿Qué aparece ligado con esta propuesta del dadaísmo, política, intelectualmente? La anarquía. ¿Sí? Se habían hecho muy fuertes los movimientos anarquistas obreros, que no creían en la institucionalización ni en las normas, y respondían a esta postura nihilista tras el estallido de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no había parámetros. Todo lo que sea institución, llámese casamiento, llámese paternidad, llámese religión, llámese academia, todo, absolutamente, la construcción lógica de la historia, todo eso ellos iban a estar en contra. Y allí tenemos una hermosa obra, ¿sí? una hermosa obra, dadaísta. Abarca todos los géneros artísticos, no tiene distinción, o sea, no hay una distinción entre pintura, fotografía, o sea, uno de las expresiones predilectas es el collage, porque es absolutamente dislocado, arbitrario, puede comenzar de una manera y terminar absolutamente de otra. También la literatura, la fotografía, la escultura, entre comillas, las instalaciones, la utilización de objetos. Aún así es un movimiento antiartístico, antipolítico, antiliterario. O sea, va a estar en contra absolutamente de todas estas formas. Contra la guerra, los valores sociales, la burguesía, ¿está? Va a estar en contra de todo, contra la guerra, va a estar en contra de los valores sociales y va a estar en contra de la burguesía. ¿Cuáles son sus medios? El escándalo, la protesta, el azar, el humor, la casualidad, la espontaneidad, la ironía. Y van a desarrollar una serie de mecanismos de expresión justamente basados en esto. Por ejemplo, de convocar a un grupo de personas relacionadas con el arte y empezar a blasfemar, a decir y hacer poesía, entre comillas, poesía, para esa época donde, por ejemplo, se metían con claras connotaciones sexuales, escatológicas, de cualquier tipo de situación, ¿no? Donde pudieran
inclusive hasta quedar presos, porque han sido muy, muy rebeldes, a favor de la libertad, la contradicción, lo inmediato, lo absurdo y lo imperfecto. Por ejemplo, habían desarrollado una forma de componer colectivamente, en el individuo no estaba la cosa, en la genialidad tampoco. Entonces habían desarrollado una forma de escritura conjunta que se llama cadáver exquisito, que muchas inclusive grupos literarios siguen utilizándolo, que es ir asignando, ir escribiendo en una tira de papel diferentes cosas y terminar leyendo y haciendo poesía de esa cuestión totalmente aleatoria, a veces casual, espontánea, ¿no? Toman parte en un pequeño teatro en donde se reúnen y lo bautizan Cabaret Voltaire, ¿sí? En el Cabaret Voltaire van a reunirse de manera muy, muy frecuente. Dada está enfrentado a la burguesía, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar un ícono en la burguesía, que va a ser la Gioconda, y le va a pintar bigotes, haciendo alusión a una especie de mito popular que existía, que era en realidad Leonardo da Vinci pintado, trasvestido, digamos, de mujer y autorretratado. Y lo va a titular con una sigla que al leerlo en francés va a ser traducido como ella tiene el culo caliente, ¿sí? Como haciendo alusión a su sexualidad pervertida en este caso, digamos, pero totalmente a propósito puesto como para poder reivindicar inclusive muchos ejercicios de su propia sexualidad en el caso de los dadaístas. El dadaísmo es una experiencia de enorme importancia, no solo como crítica del arte burgués, sino también como manera radicalizada de cuestionamiento directo al mundo de representaciones que conformaban el tapiz de la sociedad. El dadaísmo va a tener, no se van a dejar de sorprender la infinidad, la multiplicidad de expresiones que van a tomar. No tienen límites, o sea, cualquier cuestión que implique un límite o una forma de ordenar una cosa va a ser totalmente desmantelado por ellos. Por lo tanto, va a haber composiciones gráficas, va a haber mini instalaciones, instalaciones grandes, o sea, elementos de lo más singulares. Según Casullo, el artista va a ser un artista sufrido, crítico, ácido, irreverente, va a reunir esto y mucho más. Hay otra de las obras, ellos van a plantear que la obra de arte a partir del dadaísmo, el artista no es aquel que pinta o esculpe, sino quien escoge un objeto, no por su calidad estética o simbólica, y lo convierte en obra. El artista dada es un provocador, descontextualiza el objeto y lo resemantiza, crea a partir de nuevas concepciones del arte. O sea, lo que va a hacer es recontextualizar los objetos, ¿sí? Todo está desde ahí, desde el dadaísmo, surge la objetualidad en el arte. Es el gran aporte, así como el impresionismo, una bisagra que se fija justamente en la pura visualidad. En el caso del dadaísmo va a ser otra de las bisagras en la historia del arte donde aparece el objeto, ¿sí? Hay una estética de ruptura en la representación, la inclusión, por ejemplo, de tipografía en la obra plástica. Hay una desjerarquización de la composición, o sea, no va a haber una intención del equilibrio, del estudio, de la composición, no va a haber abigarramiento, superposición. En contra del uso funcional de la tipografía. Justamente van a estar generando sensaciones
distópicas, por situaciones distópicas, totalmente nuevas. La sensibilidad no se construye. Esta parte del manifiesto Dadaí dice, la sensibilidad no se construye sobre una palabra. Toda construcción converge en la perfección que aburre. Idea estancada de una ciénaga dorada, relativo producto humano. La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma, pues está muerta. Ni alegre, ni triste, ni clara, ni oscura, alegrar o maltratar las individualidades, sirviéndole los pasteles de las auroras santas a los sudores de una carrera arqueada a través de las atmósferas. Una obra de arte nunca es bella, por decreto objetivamente para todos. La crítica es pues inútil, solo existe subjetivamente para cada cual y sin el menor carácter de generalidad. Empieza a hacerse cada vez más fuerte la idea de la experiencia artística, de la situación artística. Cada vez es más fuerte esto y se transforma el dadaísmo en una situación sumamente disruptiva. Bajamos el tiempo. Bien. En esta situación, que es un viaje muy fuerte, digamos, hasta el momento vimos tres situaciones de vanguardia muy particulares, o sea, en este caso lo terminamos de desarrollar al dadaísmo, aparece, como les decía, muy vinculado a todo lo que es la anarquía, digamos, en Europa por sobre todas las cosas, ¿sí? El expresionismo con la socialdemocracia y el futurismo con el nazismo y todas las expresiones de la derecha. En ese contexto posterior a la Primera Guerra Mundial se genera un lugar, una experiencia en 1919 con la creación de lo que se llamó Bauhaus. Bauhaus, la traducción del alemán, significa casa de la construcción, ¿sí? Y es un intento, un experimento en el cual se suman a vivir artistas que asumen su compromiso social a través de la educación. Por lo tanto, van a convivir, ¿sí?, en estas tres localidades en realidad, porque van a seguir estos trayectos. En Weimar primero, del 19 al 25, en Dessau, del 25 al 32, y en Berlín, del 32 al 33. ¿Sí? Walter Gropius, arquitecto. Hans Meyer, que no recuerdo, creo que es arquitecto también. Ludwig Mies van der Rohe, también. ¿Sí? Van a ser los directores. Y que lo que van a hacer es armar una casa de experimentación, una escuela donde maestros y estudiantes van a convivir en situación democrática, ¿sí? Pero más en una situación no democrática como nosotros lo tenemos concebido, en la democracia representativa, eleccionaria de cierta manera y representativa, sino de una idea más del ágora y de la asamblea, digamos, donde la democracia se ejerce de manera muy participativa. Walter Gropius va a fundar y dirigir una escuela ejemplar, o sea, intenta ser ejemplo en la educación yo no diría ni de las artes ni de la industria, sino del vínculo entre las artes y las industrias. Que lo que va a hacer es tratar de generar una primera escuela democrática, como les decía, en todos sus conceptos. Analiza la situación y toma un camino que es la socialdemocracia, ¿sí?, que luego va a ser convertida en el comunismo, pero que aquí tiene una experiencia fabulosa, ¿sí?, y ha generado una cultura que luego va a ser tomada generalmente por Estados Unidos, por algunas,
situaciones europeas como el diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que trata es de devolver la ligación que se había perdido. ¿Sí? Ser coherente en el medioevo era ligar la manufactura, ¿sí? Los gremios a la producción artística. Y se había perdido ese vínculo porque contemporáneamente las grandes revoluciones, por ejemplo la industrial, había incorporado justamente la industria a la sociedad y eso estaba divorciado. ¿Sí? Por eso dice en algún momento Casullo que las vanguardias intentan recuperar esa ligación entre arte y sociedad. Y una de las maneras de recuperarla es tratar de encontrar una estética desde abajo, una estética desde la búsqueda de las formas en lo cotidiano. Por eso no va a creer en la universalidad del arte. El arte tiene que ser siempre aplicado a algo. ¿Sí? Convoca él a Kandinsky, a Klee, a Albert, a Majolinay, a Feininger, Itten, los convence de que el lugar del artista es la escuela y que su tarea social va a ser la enseñanza, como les decía hace un momento. Aquí también integrando va a haber mujeres como Jutta Stolz o, por ejemplo, una egresada de esta escuela, que la vamos a tener en algún momento aquí en el Chaco, que es Grete Ster. Grete Ster, una fabulosa fotógrafa, artista, etnógrafa, que se va a venir a trabajar a la UNE, generando parte de los inicios de lo que es el taller de artes visuales del Centro Cultural, del Centro Cultural Nordeste del Chaco. Así, estos maestros de la Bauhaus, en los cuales podemos tener a Hepper, George Muck, Laszlo Majolinay, etcétera, nos van a generar una nueva experiencia en todo esto. Su objetivo es muy claro: restablecer, como les decía, entre el arte y la industria productiva, aquella ligación que unía el arte con la artesanía y que había perdido, o sea, porque en realidad esto era lo que hacía Miguel Ángel, lo que hacía Leonardo da Vinci, o sea, es tener esa genialidad artesana, o sea, que venía de parte de la mano, de la técnica manual, había perdido vigencia, por lo tanto, lo que era contemporáneo era la industria productiva y había que recuperar esa ligación entre el arte y la sociedad a través de esto. Y se genera lo que les decía, la casa de la construcción. La forma de la sociedad es la sociedad, por lo tanto, se construye a sí misma y había que construir la ciudad en sus más diversas dimensiones y va a tener justamente postulados como vivir civilmente significa racionalmente, planteando y resolviendo en términos dialécticos todas las cuestiones, los grandes y pequeños actos de la vida. Por lo tanto, van a diseñar autos, fábricas, teteras, joyas, obras de arte, como propuestas teatrales, composiciones musicales, mantas, ropa, sillones. Nosotros convivimos con expresiones artísticas relacionadas con la industria que nos han quedado instaladas desde la escuela de la Bauhaus, justamente, que por ejemplo mobiliario, formas arquitectónicas, ciudades, la ciudad, la casa, el mueble, el utensilio, el vestido, todo puede pasar por esa ligación entre el arte y la industria. Si anteriormente la catedral comunicaba la presencia de Dios o la autoridad de la iglesia, el palacio real, el poder del soberano, etc., comunicaban, esto iba a comunicar un orden jerárquico. Por lo tanto, ahora la sociedad democrática carece de clase, porque esto era lo que proponía la socialdemocracia. Solo tiene funciones formadas por comunicaciones que ya no van en sentido vertical, sino que circulan, se producen de persona a persona de manera intersubjetiva. Todo lo que entra en el inmenso ámbito de la comunicación es en la Bauhaus objeto de análisis y proyección, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer una
concentración en la cultura material, por supuesto, ¿no? Precisa y teoriza el principio de la forma estándar, que es esa visión técnica unida a la social, o sea, lo que nos va a servir para la sociedad, ¿sí? La forma estándar. Por eso va a buscar el diseño inmobiliario, de textiles, bueno, de fábricas, de automóviles. Estudia la forma en que esos objetos despertarán diferentes interpretaciones. Por lo tanto, va a trabajar con formas geometrizadas que habían adelantado en la Gestalt y la Gestalt. Esta es una imagen donde Gropius va a diseñar la Bauhaus en Dessau. ¿Sí? Esto, fíjense, estamos hablando de el primer cuarto del siglo XX. Un edificio extremadamente disruptivo. Fíjense que es un edificio en el cual pasa una calle. El edificio se puede observar desde adentro y desde afuera. Hay una fluidez de los espacios. Hay una honestidad constructiva muy fuerte. Ya nada se esconde. El vidrio se muestra como vidrio, el perfil de metal como perfil de metal, el hormigón armado como hormigón armado. Aparece con mucha sinceridad la propuesta arquitectónica. Aquí otra de las imágenes de la Bauhaus en Dessau. Un maravilloso ejemplo de arquitectura moderna, funcional, bellísima, que va a marcar una idea de lo que es la arquitectura contemporánea. Hoy, lamentablemente, nuestros gobiernos no son capaces de generar edificios tan bellos como estos. También va a generar, por ejemplo, fábricas y oficinas en 1911, 1912, renovando absolutamente toda la calidad espacial y funcional de lo que eran las fábricas, lugares encerrados, sin ventilación, y aquí va a haber una presencia de luz, la posibilidad de ventilar, de generar otro tipo de espacio. También van a trabajar, por ejemplo, las propuestas de teatros que van a poder ir cambiando de acuerdo a las funciones. Ahí ven 3 posibilidades de escenario, desde un escenario tradicional para la utilización de un concierto de cámara con unos pocos instrumentos, o un conferencista. También aquí en la del medio vamos a tener un escenario también a la forma de anfiteatro, mucho más preparado para una orquesta, y en este caso en el de abajo vamos a tener con una serie de movimientos del plato de las plateas se puede generar un teatro circular al estilo circense o romano. Este es el Total Theater, un proyecto de 1926 que no llegó a construirse, pero que realmente fue absolutamente innovador. Todo esto se producía en la Bauhaus, ¿no? Esto creo que es el Palacio de las Oficinas en la exposición de Werkbund en Colonia en 1914. También viene a renovar muchísimo lo que es la arquitectura, con cierto tono art déco, por decirlo de alguna manera, pero muy modernista también. O, por ejemplo, el diseño de este automóvil Adler de 1930, también era motivo del diseño en la Bauhaus. O, por ejemplo, esto que es el encuentro de unos sistemas constructivos, o sea, se diseñaban este tipo de ensamblaje para panelería, para la construcción de arquitectura, por ejemplo, efímera, o para la definición de construcciones expositivas y demás. Elementos de packaging house system para la General Panel Corporation. En inglés es muy bueno, ¿no? Pero también, por ejemplo, vamos a tener Tritera y Licorera de Joseph Kanu, de la Escuela de Metal de Bauhaus,
que nos va a renovar absolutamente todo lo que puede llegar a ser considerado el material utilitario. Hay muchísimo más y les invito a que puedan indagar. Tenemos, por ejemplo, las sillones, mobiliario, que nosotros estamos muy acostumbrados a ver y no asociamos, por ejemplo, a lo que es este, lo que se produjo en la Bauhaus. Entonces, lo que se intenta aquí es ver cuatro maneras de relacionarse política, arte e el primer cuarto del siglo XX, donde ha incidido fuertemente esta sensación de cambio rotundo que viene entre el siglo XX y el siglo XIX y el siglo XX. Así que, bueno, esto vuelvo a insistir, lo pueden abordar en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Nicolás Casullo, Foster y Kaufman en el texto de Gombrich, que también está subido, y en el texto de la pedagogía de la Bauhaus, que es, ya lo voy a decir porque no me acuerdo, Griff o algo por el estilo. Eso ya lo subí. Te digo, es de Wick, de Rainer Wick. Está todo el libro, ustedes tienen que ir a la página 53 a la 76. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces tenemos socialdemocracia en el expresionismo, que va a terminar en el comunismo, derecha con el futurismo, anarquismo con el dadaísmo, y en la Bauhaus hay una vuelta de tuerca a lo que es una escuela democrática y con la generación de toda esta ligación entre la industria y el arte, que me parece fabuloso. O sea, las propuestas de teatro que han hecho con diseño, vamos a verlo más adelante. No sé si lo vemos en realidad este año. Pero la Bauhaus volvemos a verlo, porque con Bauhaus y comunicación es muy, muy potente. O sea, los comunicadores tienen que saber justamente todo lo de Adorno y Horkheimer y demás se aplica en la Bauhaus justamente. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Por favor, háganmela ahora. Estaban preguntando si el PDF lo subiste. No todavía. No todavía porque no me dio el tiempo para seccionarlo y transformarlo en PDF. Así que en breve lo estaré subiendo. ¿Alguna otra pregunta que no sea de tipo utilitaria? Bueno, entonces hacemos un cortecito hasta las 5:30. 5:32. Dale, ¿Sí? Bueno, hasta luego. dale, ya venimos.
Ya estamos de nuevo. Acá estaba controlando, Entrega. controlando los trabajos prácticos. Perfecto. Listo. Bueno, por ahí no todos entregan, que avisen en todo caso, que van a entregar a fin de cursado o lo que sea, no hay ningún problema. Lo que sí los promocionales tienen que entregar. ¿Cómo, profe, se cortó justo cuando estaba hablando? Que los promocionales tienen que entregar ahora, digamos, todos. Eh, el, el resto de la gente puede entregarlo en la entrega del trabajo práctico integrador. Con todos. Claro, todos juntos el 9 de noviembre. Sí, ahora voy a leer de los trabajos que recibí, digamos, para por si pasó algo. Claro. ¿Se lo escucha bajito? ¿A mí? Ahora. Ahora está mejor. Sí. Hola, ahí, ¿mejor? Sí. ¿A vos se te escucha bien? Creo que borré bien. ¿Cómo? ¿Qué fue? Hola, Ana. Te conectaste de nuevo. Se desconectó de internet. Está complicado. Bueno, leo los que recibí por las dudas. Sí. Recibí, voy a leer los artistas. El que trabajan con Guadalupe Morlio, Marcos Villordo, Amelia Pressman, Paula Souil, Josefina Madariaga, Eugenio Led, Agrupación Felipe Vallese, Misdragi, Salvador Misdragi, Nicolás García, Pablo Gogna y Mónica Barrios. Hasta ahora, esos son los que hasta hace unos segundos antes de entrar recibí. No sé si alguien más intentó subir y no pudo.
o tuvieron algún problema. También ya subí las consignas del trabajo número 2, que ahora vamos a explicar. Bueno, tengan en cuenta que también si se pasan de muchas horas de la entrega, como que ya no sería más justo con los que entregaron a tiempo, así que no vamos a hacer como muchas excepciones. Traten de también ver eso y ver sus No, aparte tiempos. tienen la posibilidad de entregarlo a pizarra. Claro, también pueden entregar todos juntos directamente. Bueno, trato de compartir pantalla para el trabajo número 2 y vemos las consignas del trabajo número 2. Lo hice en PDF nomás para que no pese tanto. ¿Me deja? ¿No te deja? Mándame a mí. Te mandé también, A ver, el PDF, digamos. Bueno. perfecto, ya lo busco. En Gmail. Sí, a la comunidad, creo. Acá están. Ahí lo comparto yo. Bueno, no compartió nada el mío, ¿no? No, todavía. No se ve nada, ¿no? Ahí está. Ahí se ve. Sí. Ahí todavía no está compartiendo. Yo no compartí nada, ¿no? Entiendo que no. Sí, estás, pero yo estoy presentando. Ya. Ahí está compartiendo. Ahí está compartiendo. ¿Vos estás compartiendo también? No, pero yo todavía Ah, no veo tu compartir. Pero ah, bueno, es por lo lento de mi computadora. está la pantalla. Lo dejo la primera pantalla de trabajo práctico número 2. Entrega 5 del 10.
¿Ya está compartiendo? Sí. ¿Se ven los chicos? Bueno. Que alguien nos puede, si nos puede decir si se ve. No, dice presentación Ana Flora. Ah, porque estás compartiendo vos entonces. Pero no se ve el power. ¿Y no se ve nada? Ana Flora está No se presentando. ve tu foto de perfil, digamos, y presentación Ana Flora. Deja de compartir nomás, Ana, que lo comparto yo. Bueno, a ver. ¿Cómo se ve? Ahí estoy compartiendo. Pero me parece que Ana se fue. Gracias, Memphis. No sé en ustedes, pero últimamente en esto, desde hace un par de días, está terrible la conexión. Bueno, entonces les decía, el trabajo práctico número 2 se entrega el 5 de octubre. El 5 de